Saludo a todos los estudiantes. Para comenzar nuestro encuentro de hoy, les propongo observar un material relacionado con los números y, por supuesto, con la matemática. Pero debemos aclarar que cuando hablen de los números enteros, vamos a considerarlos números naturales. Hecha esta aclaración, veamos el material. Las matemáticas y sus aplicaciones están tan metidas en todas partes que hasta el tiempo tiene que ver con ellas. Conozcamos algunas aplicaciones de problemas donde se manejen los números enteros, las fracciones y los decimales en los siguientes casos. Todos sabemos que el año está dividido en 12 meses. En esos 12 meses hay 4 estaciones. Si dividimos los 12 meses entre las 4 estaciones, vemos que cada una tiene una duración de 3 meses. Esta es una aplicación con números enteros. ¿Pero sabes por qué se originan los cambios de estación? Debido al movimiento de traslación alrededor del Sol. Pero sobre todo, las estaciones se deben al ángulo de inclinación del eje terrestre de rotación respecto al plano de su órbita. Ese número es una fracción común, igual que en el siguiente caso. La Luna gira alrededor de la Tierra, describiendo una órbita elíptica cada 27 1/3 de días. La Tierra gira en torno al Sol a una velocidad de 29.5 kilómetros por segundo. Es un número decimal. Y el Sol se desplaza a una velocidad de 240 kilómetros por segundo a través de nuestra galaxia. Es un entero. Un suceso curioso ocurrió allá por el año de 1770. Un científico llamado Johann Bode dijo que la distancia de los planetas al Sol se ajustaba a una sucesión matemática y con números enteros solamente. Él asignaba un número entero a los planetas: 0, 3, 6, 12. Para el planeta Tierra, asignó el 6. Luego le sumaba un 4 para después dividirlo entre 10. Haz la operación mentalmente. Te dio como resultado 1, ¿verdad? Este número, multiplicado por 100 millones de kilómetros, da como resultado ¿cuánto? Claro, 100 millones de kilómetros. Aunque en realidad la distancia de la Tierra al Sol es de aproximadamente 149 millones de kilómetros. Realizando una sustracción, vemos la variación entre una cantidad y otra. Esta variación se debió a los instrumentos de medición que ocupaban en aquellos tiempos y a los que actualmente se usan. Pero regresemos a la Tierra para decir que ya son las 8:05 y todavía tenemos que ver otras cosas. La matemática también está involucrada en los fenómenos naturales de nuestro planeta. Veamos cómo. Uno de esos fenómenos es la tormenta eléctrica. Esta se origina cuando una masa de aire frío se superpone a una de aire caliente y húmedo. Estos rayos chocan contra el suelo unas 6.000 veces por minuto. Lo malo de estos rayos es que descargan una corriente de 10.000 a 500.000 amperes. Números enteros. Un rayo puede ser mortal, ya que alcanza temperaturas de hasta 30.000 grados centígrados. Otro número entero. Sin embargo, un rayo es mortal según por donde atraviese el cuerpo en su camino hacia el suelo. Se calcula que las 3/4 partes de la gente alcanzada por un rayo solo sufre quemaduras. Un rayo viaja a una velocidad de aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz. Esto es una fracción común. Pero bueno, no solo en las tormentas eléctricas hay matemáticas. Existen también en los fenómenos sísmicos. Se calcula que cada año se producen alrededor de 150.000 sismos.
aunque afortunadamente la mayoría son de poca intensidad. Estos sismos se originan principalmente en dos zonas. Una circundante al Océano Pacífico y la otra que va de oeste a este de Europa y Asia. En la primera zona se originan las 3/4 partes de los temblores. Mientras que en la segunda solo se originan 1/8 parte. Y aunque parece curioso, gracias a las ondas que producen los sismos, hoy conocemos un poco más lo que hay en el interior de la Tierra. Nuestro planeta está formado por una corteza cuyo espesor es de 40 kilómetros. También está formado por un manto cuyo espesor es de 2.900 kilómetros bajo el fondo de la corteza. Imagínate, un pozo petrolero de más de 6 kilómetros de profundidad es apenas de 1/5 del espesor de la corteza terrestre. Con estos ejemplos conocimos cómo también la Tierra tiene que ver con los números enteros y las fracciones comunes. Para conocer las condiciones climatológicas, se requieren de instrumentos capaces de medirlas. Uno de estos instrumentos es el manómetro, que mide la presión atmosférica y que por lo tanto está graduado y marcado con números. La presión atmosférica estándar se expresa con frecuencia en términos de la altura de una columna de mercurio a 20 grados centígrados. En estas condiciones, la altura corresponde a 760 milímetros de mercurio. Es importante tener en cuenta que la densidad que tiene el mercurio es de 13.5951 gramos sobre centímetro cúbico. Fíjate, es una expresión con un número decimal. Un instrumento para medir la temperatura es el termómetro. Comúnmente se utilizan dos escalas para medir la temperatura. La escala Celsius y Fahrenheit. Para convertir una escala en otra, se utiliza la siguiente fórmula. En esta relación hay números enteros, una fracción común y hay que multiplicar los grados centígrados por 9/5 más 32. Otro instrumento muy práctico, sobre todo en los talleres mecánicos, es el calibrador Vernier. Este también está graduado y tiene números para tomar la lectura correctamente. Para medir un objeto, se coloca este de manera que las quijadas o mordazas hagan contacto con la pieza. Con este instrumento se pueden tomar lecturas de hasta 25 milésimas de milímetro. Tiene dos escalas, una escala primaria y una escala Vernier. La relación de longitud entre estas dos escalas es de 24/25. Como ves, en todas las áreas hay números enteros, números decimales y fracciones comunes. Solo tienes que poner un poco de atención para saber cómo usarlos. Acaban de ver en el material que no solamente existen números naturales, que también existen números fraccionarios, que precisamente a ellos le vamos a dedicar nuestra lección de hoy. Lección 29. Números fraccionarios. Repetimos. Lección 29. Números fraccionarios. En el caso del conjunto de los números naturales, estudiamos su lectura, escritura, las operaciones de cálculo y las propiedades que cumplen estas operaciones. En el caso de los números fraccionarios, realizaremos un estudio similar, pero en la clase de hoy solamente dedicaremos la parte del surgimiento de este conjunto numérico y nada más
el significado de la fracción. Comencemos por el surgimiento. ¿Por qué surgen los números fraccionarios? Por la necesidad de resolver problemas de la vida práctica. Y a continuación les voy a poner dos ejemplos que muestran esta problemática. Para calcular 1 dividido 2. Y además, otra problemática. 4 amigos compran un pastel y desean repartirlo en partes iguales. ¿Cómo resuelven esta situación? Vamos a copiar los ejercicios. En el primer ejemplo, se nos presenta la imposibilidad de realizar la operación, pues no existe un número natural que multiplicado por 2 obtengas como resultado 1. Pero también para realizar divisiones donde el resto no sea 0, o sea, no sea exacta. También, si ampliamos un poquito más la problemática, cuando vamos a realizar mediciones, no todas se encuentran con los números naturales. Para resolver este ejercicio, dedicaremos lecciones posteriores. Vamos a solucionar el ejemplo número 2. Si los amigos hubiesen comprado 4 pasteles, no tendríamos dificultad. Le daríamos un pastel a cada amigo, pero no es el caso. Tenemos un solo pastel. Necesitamos para ello otro dominio numérico, que es en el caso de los números fraccionarios. Los números fraccionarios, también llamados quebrados, vamos a iniciar su estudio. Y nada mejor que comenzar con el concepto de fracción. Fracción es el cociente de dos números A y B naturales escritos en la forma A sobre B, con la aclaración que B tiene que ser diferente de 0, porque la división por 0 no está definida. Repetimos, fracción es el cociente de dos números A y B naturales escritos en la forma A sobre B, con B diferente de 0.
Y continuamos hablando de fracciones y vamos a detenernos en el significado de la fracción. Veamos entonces. Veamos que la fracción, escrita de la forma A sobre B, donde A es el numerador y B el denominador, que el numerador indica cuántas de las partes en que se ha dividido la unidad se toman, mientras que el denominador indica en cuántas partes iguales se divide la unidad. Repetimos, la fracción escrita en la forma A sobre B, donde A es el numerador y B el denominador, el numerador indica cuántas de las partes en que se ha dividido la unidad se toman, mientras que el denominador indica en cuántas partes iguales se divide la unidad. Realizadas estas aclaraciones respecto a la fracción, creo que estamos en condiciones de resolverle el problema a los amigos. Veamos en la imagen. Para resolver este problema, primeramente vamos a dibujar el pastel con una figura que es el círculo. Ese círculo lo vamos a dividir en 4 partes iguales, como se muestra en la figura. Y a cada amigo le vamos a dar una de esas partes. Si aplicamos el significado de la fracción, a cada amigo le corresponderá la fracción representada por 1/4, porque hemos dividido el pastel en 4 partes, que es el denominador, y le hemos dado a cada amigo una de esas partes. Por tanto, el numerador indica las partes que hemos tomado. Podemos leer que le hemos dado a cada amigo la 4ª parte del pastel o también 1/4. Respondemos entonces el problema propuesto, donde expresamos la respuesta. A cada amigo le corresponde la 4ª parte del pastel.
Veamos a continuación otro ejemplo donde reafirmemos el concepto de fracción. Representa un tercio de un rectángulo. Repetimos, representa un tercio de un rectángulo. Para responder este ejercicio, pues tenemos que representar un rectángulo, dividirlo en 3 partes iguales, porque un tercio representa la fracción 1/3. Por tanto, debo dividir el rectángulo, como les decía, en 3 partes iguales. Y de esas partes iguales, tomar una de ellas. Pero nos quedan 2 de esas partes. Y a esas partes le llamamos 2/3. Y tenemos entonces el rectángulo completo. Pero si en vez de esas fracciones yo les pediría a ustedes que representaran la fracción 3/8, entonces, aplicando el significado de la fracción, tendríamos que dividir ese rectángulo en 8 partes iguales, que es el denominador, y tomar de ellas 3. Hemos visto hasta ahora varias fracciones. Estas y muchas otras representan el conjunto de los números fraccionarios. Tenemos representados en la imagen algunos números fraccionarios, puesto que este conjunto es infinito y se representa con la letra Q más. Vamos a representar a continuación en el pizarrón algunas fracciones, como por ejemplo 3/1 es una fracción, 6/2, 5/1 y 8/4. Como habíamos dicho al principio, las fracciones son cocientes indicados y vamos ahora a dividir esas fracciones. Cuando yo divido 3 entre 1, el resultado es igual a 3.
Mientras que cuando yo divido la fracción 6 sobre 2, obtenemos como resultado también 3. Y 5 sobre 1 obtenemos como resultado 5. Y cuando divido 8 dividido por 4, obtenemos como resultado 2. Todas estas fracciones, cuando realizamos la división, obtenemos en todas un número natural. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que todos los números naturales son también fraccionarios. Veamos una nota en la imagen. Todo número natural es también un número fraccionario. Repetimos, todo número natural es también un número fraccionario. Debemos aclarar que lo contrario no se cumple, puesto que todo número fraccionario no es natural. El conjunto de los números fraccionarios es un conjunto más amplio que los números naturales. Hechas las aclaraciones de los ejemplos, disculpen, vamos a pasar a la realización de algunos ejercicios. Veamos entonces en la imagen. Debemos completar la siguiente tabla. Nos muestran en ella dos figuras geométricas. Debemos contestar el total de partes, las partes señaladas y la fracción correspondiente a esas partes señaladas. Les aclaro que la primera figura es un cuadrado y que la segunda es un rectángulo. Observen bien la pregunta y traten de responder o completar la tabla ustedes solos.
hemos dado un tiempo y pretendemos que ya hayan respondido el ejercicio. Si no es así, lo van a aclarar con la respuesta que daremos a continuación. En la primera parte de la tabla tenemos, como les había dicho, un cuadrado y se ha dividido en 4 partes. Por tanto, la primera respuesta del total de partes que tiene esa figura sería 4. Ahora, partes señaladas. De ese cuadrado solamente se han señalado 3 de esas 4 partes. Por tanto, el otro número debe ser 3. Mientras que ahora voy a formar la fracción. Recuerden que el denominador me indica las partes en que se ha dividido la unidad y el numerador representa las partes que se han tomado, en este caso señalado. Por tanto, la fracción sería 3 sobre 4 o también 3 cuartos. Mientras que en la segunda parte de la tabla tenemos un rectángulo que se ha dividido en 5 partes. Por tanto, la respuesta del total de partes debe ser 5. Las partes señaladas en esas 5 divisiones corresponden solamente a 2 de ellas. La respuesta, como ven, es 2. Mientras que la fracción, repitiendo el significado de la fracción en el denominador, expresamos las partes en que se ha dividido ese rectángulo y en el numerador las partes que se ha señalado. Por tanto, debemos poner como fracción la de 2 sobre 5 o también 2 quintos. Tenemos ahora el otro ejercicio que dice: busca una fracción que indique la parte coloreada. Parte A nos representa un círculo. Espero que ya hayan terminado el ejercicio. Si no, escuchen la respuesta. Tenemos que expresarlo mediante una fracción. En el denominador expresamos cuántas partes se ha dividido ese círculo. Y cuando contamos, tenemos que se ha dividido en 8 partes iguales. Y hemos tomado
Aquí tenemos, si lo hacemos en relación a la parte amarilla, tomamos de amarillo o pintamos de amarillo 5 de esas partes. Por tanto, formamos la fracción 5 sobre 8 o también 5 octavos. Pero, ¿ustedes todos dieron esa respuesta? Puede ser que no, porque tenemos también otra solución. Aquellos estudiantes que tomaron como referencia la parte rosada. Aquí también dividimos el círculo en 8 partes iguales, pero solamente hemos coloreado 3 de ellas. Por tanto, tenemos la fracción 3 sobre 8 o también 3 octavos. En la parte B también tenemos que representar la parte sombreada mediante una fracción. Voy a darles un breve tiempo para que respondan el ejercicio. Bien, si aplicamos el concepto de fracción, observamos que en el denominador debemos poner las partes o el número correspondiente a las partes en que se ha dividido ese rectángulo. Si contamos, efectivamente son 4. El denominador es 4, mientras que en el numerador vamos a representar las partes que se han coloreado, que en este caso son 2. La fracción sería 2 sobre 4 o también 2 cuartos. En la parte C tenemos otra figura y vamos a representarlo mediante una fracción. También vamos a darle un breve tiempo para responderlo. Este ejercicio, ¿lo entendieron? Bueno, aquí estamos en presencia de un caso, podemos llamarlo particular. Aquí hemos tomado todo el rectángulo, por tanto, el número que representa sería la unidad completa, expresada por el número 1. Esa sería la respuesta. ¿Entendieron el ejercicio? Espero que sí. Bien, hemos estudiado de los números fraccionarios, el surgimiento y nos hemos detenido en las fracciones. Por supuesto, nos queda mucho por estudiar. A ello le dedicaremos
nuestras clases posteriores. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Nos despedimos. Hasta pronto.